¿Qué tal? Buen día, compañeros. Nuevamente hoy junto a Martín Rodríguez Samuel y un servidor Pachuca Hernández Marco Iván les estaremos explicando lo que son dispositivos de flujo estacionario. Como objetivo estamos en la búsqueda de la comprensión de los sistemas de flujo estacionario, conocer los dispositivos más destacados y cómo es que estos funcionan, sus características y modelos matemáticos que den sustento al explicado, así como que estos sean de gran utilidad para la solución de problemas de esta índole. Sistemas de flujo estacionario. Son sistemas en los que se lleva a cabo un proceso de flujo estacionario, en el que el fluido fluye sin ningún cambio en sus propiedades, por un volumen de control. Cuando hablamos de propiedades nos referimos tanto a las intensivas como extensivas, que no sufren ningún cambio en el tiempo. Aquí podemos observar como ejemplos de sistemas de flujo estacionario dispositivos, toberas, difusores, turbinas y compresores. Algunas de las propiedades más destacadas que siempre son constantes en el tiempo son el volumen, la masa, la energía total, así como la velocidad y elevación. Cabe resaltar que las interacciones de calor o trabajo entre el sistema y sus alrededores tampoco cambian en el tiempo. Balances. Por un lado tenemos los balances de masa, en donde tenemos que la sumatoria del flujo másico a la entrada es igual a la sumatoria del flujo másico a la salida. En donde para un sistema de una entrada y una salida, tenemos que el flujo másico a la entrada es igual al flujo másico a la salida. Lo que nos lleva a que la densidad 1 por el volumen 1 por el área 1 es igual a la densidad 2 por volumen 2 por el área 2. Es decir, lo que tenemos a la entrada, tanto para la densidad como el volumen y el área, es igual a lo que encontramos a la salida. Por otro lado, en el balance de energía tenemos que el flujo de energía total a la entrada es igual al flujo de energía total a la salida, que se mide en kilowatts. Ahora bien, la primera ley de termodinámica nos dice que el flujo de calor a la entrada más el trabajo a la entrada más la sumatoria de flujo másico a la entrada que multiplica θ es igual al flujo de calor a la salida más el trabajo a la salida más la sumatoria del flujo másico a la salida que multiplica θ, donde θ es igual a h, entalpía, más velocidad al cuadrado sobre 2 que multiplica a gz. También tenemos a su vez que Q o calor es igual al flujo de calor entre el flujo másico y W, trabajo, es igual al flujo del trabajo entre el flujo másico. Ahora bien, dando inicio con los dispositivos de flujo estacionario, empezaremos con la tobera, el cual es un dispositivo que busca aumentar la velocidad de un fluido a expensas de la disminución de la presión, en donde tenemos toberas convergentes, divergentes y convergentes divergentes. Cabe resaltar que para la asignación de termodinámica 1 solo estaremos dando estudios a la tobera convergente, puesto que en este tipo de tobera encontramos un flujo subsónico, en donde el número de Mach es menor a 1. Cuando hablamos de flujo subsónico nos referimos a que la velocidad del flujo es menor a la velocidad del sonido. Pues bien, pasando del lado de la tobera convergente, tenemos que hay un flujo másico que va de izquierda a derecha, en donde el área se ve reducida. El área 1 o de entrada es mayor al área 2 o de salida. Y como lo podemos ver en la parte inferior, la velocidad aumenta a medida que la presión disminuye, al igual que el área lo hace. Ahora bien, el difusor es un dispositivo que incrementa la presión del fluido al desacelerarlo. De la misma forma que con la tobera encontramos difusores convergentes, divergentes y convergentes divergentes. Para los difusores estaremos trabajando con aquellos que son divergentes, puesto que en estos el flujo es subsónico y no supersónico, donde el número de Mach, de la misma forma que en la tobera convergente, es menor a 1. Ahora bien, como podemos ver del lado derecho, el flujo másico que va de izquierda a derecha tiene al difusor en el que el área de la entrada es menor al área de salida, por lo que, como podemos ver en la parte inferior, a medida que la velocidad reduce, la presión y el área aumentan.
Además, tenemos del lado izquierdo, en la esquina inferior, fórmulas que es preciso recordar. Tenemos que el flujo másico es igual a la velocidad por el área entre el volumen específico. También tenemos que la entalpía final o de salida es igual a la entalpía inicial menos la energía cinética, que esta energía cinética es igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado sobre 2. A su vez, según sea el caso, podemos encontrar situaciones en las que el calor se vea involucrado, es decir, procesos no adiabáticos, en los que el cálculo de la entalpía final quedará como la entalpía inicial menos el calor de salida menos la energía cinética. Ahora bien, la turbina es un dispositivo por el cual fluye vapor sobrecalentado que pasa a través de álabes para realizar movimiento rotatorio en un eje con fines de generar electricidad con otro dispositivo acoplado. Este otro dispositivo capaz de generar electricidad siempre va acoplado al eje de salida de la propia turbina. Ahora bien, como habíamos mencionado antes, está compuesto por álabes móviles y fijos. Los móviles están acoplados al eje, que cuando el vapor sobrecalentado pasa a través, aumentando su velocidad, hace que el propio eje gire a altas revoluciones. Por otro lado, los álabes fijos están acoplados a la carcasa de la turbina, los cuales redireccionan el vapor hacia los álabes móviles y aumentan la velocidad del propio vapor. Como fórmulas tenemos el delta de la energía cinética previamente mencionada, que es la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado sobre 2. Ahora bien, para cuando tenemos la condición de mezcla, el volumen específico es igual a el volumen líquido más X, siendo este la calidad, que multiplica al volumen Fg. Recordemos que el volumen Fg o cualquier otra condición Fg es igual a la operación de G menos F. También tenemos la entalpía específica, que es igual a la entalpía F más la calidad, que multiplica a la entalpía Fg. Y bien, para la turbina tenemos que la primera ley de termodinámica es igual al flujo de calor, que presenta una equidad con el flujo del trabajo más el flujo másico, que multiplica a la diferencia de las entalpías final menos la inicial más la energía cinética. Ahora bien, el compresor es un dispositivo utilizado para incrementar la presión de un fluido, el cual requiere de una entrada de trabajo. Recordemos que tanto la energía potencial, la energía cinética y el calor tienen un valor aproximadamente igual a 0, dada la naturaleza del propio dispositivo, por lo cual siempre serán considerados como 0, pues el valor que representa es tan pequeño que no afecta realmente en los cálculos. Y bueno, tenemos en cuanto a las fórmulas que el flujo del trabajo del compresor es igual a menos el flujo másico, que multiplica a la diferencia de las entalpías, la final menos la inicial. Así también tenemos que el flujo de trabajo a la entrada es igual al flujo másico, que multiplica al calor de salida más el flujo másico, que multiplica a la diferencia de las entalpías. Ahora bien, con la información previamente dada en las diapositivas, somos capaces de resolver ejercicios que traten estos dispositivos más destacados acerca de flujo estacionario. Tenemos un ejercicio 1 que dice: a una tobera cuya área de entrada es de 0.2 pies cuadrados, entra en forma estacionaria vapor de agua a 250 pSI y 700 grados Fahrenheit. El flujo másico de vapor por la tobera es de 10 libra-masa por segundo. El vapor sale de la tobera a 200 pSI con una velocidad de 900 pies por segundo. Las pérdidas de calor desde la tobera por unidad de masa del vapor se estiman en 1.2 BTU por libra-masa. Determine, inciso A, la velocidad de entrada,
inciso B, la temperatura de salida de vapor. Pues bien, tenemos ya condiciones iniciales y finales que nos proporciona el propio problema y encontramos para las propiedades iniciales que la presión es igual a 250 psi/A, temperatura de 700 grados Fahrenheit, área de 0.2 pies cuadrados y una velocidad de entrada desconocida. Tenemos un flujo másico de 10 libra-masa por segundo, un calor de salida de 1.2 BTU por libra-masa y como condiciones finales una presión de salida de 200 psi/A, temperatura de salida desconocida y una velocidad de salida de 900 pies por segundo. Ahora bien, dando inicio con la solución del problema, el inciso A nos pide calcular la velocidad de entrada del fluido. Consultando la tabla A6, tenemos que la temperatura de saturación a 250 psi es igual a 400 grados Fahrenheit, mientras que el problema nos indica que estamos trabajando a una temperatura de 700 grados Fahrenheit. Dado que esta temperatura es menor a la que estamos trabajando, se trata de un vapor sobrecalentado, en donde, dada esta temperatura, el volumen específico es igual a 2.6883 pies cúbicos por libra-masa, y su entalpía es de 1371.4 BTU por libra-masa. Nosotros ya conocemos la fórmula del flujo másico, en donde si despejamos la velocidad, en este caso para condiciones iniciales o valores de entrada, tenemos que la velocidad de entrada es igual al flujo másico que multiplica el volumen específico sobre el área de entrada. Una vez que hacemos la sustitución de valores ya conocidos y el análisis dimensional, obtenemos un valor de 134.415 pies por segundo. Para el inciso B, el cálculo de la temperatura de salida, tenemos que partir de la fórmula que estaremos usando para la primera ley de termodinámica adecuada a la tobera, en donde tenemos que el calor menos el trabajo es igual a la diferencia de entalpía más la energía o el delta de energía potencial más la energía cinética, previamente expresada como delta S. Como sabemos, dada la naturaleza de este dispositivo, el trabajo y la energía potencial es igual a cero. Recordemos que la energía potencial en absolutamente todos los dispositivos es igual a cero, pues se trata de un flujo estacionario. Y bueno, es así como tenemos que el calor es igual a la diferencia de entalpías más la energía cinética. Ahora bien, de ahí partiremos con el despeje de la entalpía 2 o entalpía de salida, pues esta será clave para el cálculo de la temperatura de salida. Una vez que despejamos, tenemos que la entalpía de salida es igual al calor más la entalpía de entrada menos la energía cinética, donde al sustituir los valores tenemos que, dado que se trata el calor como un calor de salida, todo lo que entra es considerado como positivo y lo que sale negativo. Es por ello que toma un signo negativo, que nos indica únicamente el sentido. Al sustituir tenemos menos 1.2 BTU sobre libra masa más la entalpía 1 previamente calculada, no calculada sino ya dada por la tabla, que es igual a 1371.4 BTU por libra masa, menos la energía cinética, que en este caso es la velocidad final al cuadrado, 900 pies por segundo al cuadrado, menos la velocidad inicial al cuadrado, que es igual a 134.415 al cuadrado, entre 2 de unidades, pies cuadrados sobre segundo cuadrado. Recordemos que estamos trabajando con BTU sobre libra masa, por lo cual hay que realizar una conversión, en el que tenemos por el lado derecho el análisis dimensional y conversión de un BTU libra masa sobre 25.037 pies cuadrados sobre segundo cuadrado. Una vez que realizamos las operaciones y el análisis dimensional, obtenemos un resultado de entalpía final de 1354.3
3847 BTU por libra masa. Este valor es clave, pues estaremos consultando a través de las tablas el valor que nos arroja la temperatura de salida. Y bueno, como no hay un valor específico para la temperatura, para la entalpía de salida, es decir, esta entalpía se encuentra entre dos valores ya precisados en la tabla, es necesario realizar la interpolación para la temperatura, en el cual se obtiene un valor aproximado de 662 grados Fahrenheit. Válvulas de estrangulamiento. Se conocen como válvula de estrangulamiento a cualquier dispositivo que restringe un flujo de un fluido, causando una caída de presión significativa sin implicar trabajo. Al contrario de lo que sucede en las turbinas, en estos dispositivos la caída de presión es seguida de un descenso brusco en la temperatura. Por esta razón, las válvulas de estrangulamiento tienen un uso muy común en la aplicación de refrigeración y aire acondicionado. El comportamiento antes mencionado de la temperatura en un proceso de estrangulamiento se rige por el coeficiente de Joule-Thomson, el cual está representado con la letra μ, que es igual a la derivada parcial de la temperatura sobre la derivada parcial de la presión en un proceso de entalpía constante, por lo que podemos decir que es una medida del cambio de temperatura con la presión durante un proceso de entalpía constante. Esto nos dice que si el coeficiente de Joule-Thomson es menor a 0, la temperatura aumenta. Si es igual a 0, permanece constante la temperatura, o si es mayor a 0, la temperatura disminuye. Cabe mencionar que para un gas ideal la temperatura no cambia, ya que la entalpía es constante, y la entalpía depende de la temperatura. Dicho lo anterior, podemos definir el proceso de estrangulamiento como un proceso termodinámico generado por una caída de presión cuando un fluido fluye a través de válvulas, tubos capilares o tapones porosos, donde dicha caída de presión suele estar acompañada de una disminución en la temperatura. Este proceso también suele denominarse como un proceso isoentálpico, ya que la entalpía en la entrada del estrangulamiento es la misma que en la salida. Dicho todo esto, podemos dar paso a las características de las válvulas de estrangulamiento, que son una transferencia de calor nula, es decir, igual a cero, ya que no hay suficiente tiempo ni un área suficiente para que ocurra una transferencia de calor efectiva. No se realiza trabajo, por lo que el trabajo es igual a cero, y el cambio de energía potencial es muy pequeño, por lo que podemos suponerlo como cero o insignificante. También el incremento de energía cinética suele tomarse como insignificante. Este es un dispositivo isoentálpico, por lo que la entalpía de entrada es igual a la entalpía de salida. Si queremos comprender mejor esto, podríamos ocupar la definición de entalpía, en donde la energía interna más la presión por el volumen de entrada es igual a la energía interna más la presión por el volumen de salida. Dicho de otra forma, la energía interna más la energía de flujo es una constante. Cámaras de mezclado. La sección en donde ocurre un proceso de mezclado entre dos corrientes de fluido se conoce como cámara de mezclado. Es un dispositivo adiabático, ya que las presiones de entrada deben ser igual a las presiones de salida. Este dispositivo se emplea comúnmente en los sistemas continuos o circulantes. El principio de conservación de la masa para una cámara de mezclado requiere que la suma de los flujos másicos de ambas entradas sean igual al flujo másico de salida. El fluido sale en forma de mezcla saturada. Para este caso, la ecuación de conservación de la energía es análoga a la de la conservación de la masa. Por lo tanto, si combinamos los balances de energía y de masa, obtenemos que la suma de las masas entrantes por sus respectivas entalpías es igual a la masa por la entalpía saliente. Debido a que las cámaras de mezclado regularmente están aisladas, su transferencia de calor es insignificante. No se tiene un trabajo asociado, se tienen unos cambios de energía potencial insignificantes y los cambios de energía cinética son muy pequeños como para que deban tomarse en cuenta.
La relación de flujo másico está representada con la letra y se obtiene de la forma dada. Las cámaras de mezclado pueden tener varias aplicaciones, desde la más común en una tubería en forma de T de una regadera, en donde se busca acondicionar la temperatura del flujo de agua a partir de las corrientes de agua caliente y fría. Otro uso común es en algunas piscinas, por lo general son grandes, en donde se utiliza una cámara de mezclado de agua y cloro, ahorrando el trabajo manual de regar el cloro en polvo por toda la piscina. Ahora hablaré sobre los intercambiadores de calor. Los intercambiadores de calor, que como su nombre lo dice, tienen la finalidad de transferir el calor de un fluido a otro de menor temperatura, sin que se cree una mezcla. Este intercambio de calor por lo general se hace a través de una placa metálica o un tubo que facilita este intercambio. Una característica de estos dispositivos es que el flujo permanece constante, es decir, la suma de los flujos másicos que entran es igual a la suma de los flujos másicos que salen, y al igual que con las cámaras de mezclado, el balance de energía es análogo al balance de masa. Si hacemos un análisis de energía, podemos obtener que no se tienen interacciones de trabajo, y los cambios de energía cinética y potencial son muy insignificantes. La tasa de transferencia de calor depende de cómo se seleccione el volumen de control, es decir, si seleccionamos a todo el intercambiador de calor como el volumen de control, Q equivaldrá a cero, ya que normalmente la coraza externa está bien aislada, evitando cualquier pérdida de calor. Pero si seleccionamos un fluido en específico como volumen de control, entonces el calor pasará de un fluido a otro, por lo que Q será distinto a cero. Una forma más simple de encontrarlo es por medio del tubo doble conformado de dos tubos concéntricos de distintos diámetros, donde un fluido corre por el tubo interno y el otro por el espacio anular entre ambos tubos, transfiriendo calor de un fluido a otro a través de la pared del tubo que los separa. También podemos encontrarlos con placas en donde el intercambiador consta de finas placas o láminas de metal corrugadas en un empaquetamiento, en donde hacen uso de los flujos turbulentos a velocidades pequeñas. Otra forma es por un haz de tubos y carcasa, donde se tiene un fluido circulando en el interior de los tubos denominado flujo interno, y otro fluido que circula por la carcasa, denominado flujo externo. Se puede apreciar mejor esto en la figura que se muestra. Y por último también tenemos a los refrigerados por aire, el cual consiste en un dispositivo con una serie de tubos situados en una corriente de aire. Ahora, como último punto, tenemos el flujo en tuberías y ductos, el cual es de gran importancia para varias aplicaciones en la ingeniería. Comúnmente el flujo en tuberías o conductos satisface las condiciones de un flujo estacionario. Por lo tanto, puede decirse que es un proceso de flujo estacionario, excluyéndolo en los periodos transitorios de arranque y paro. Para una tubería o ducto no aislado hacia el ambiente, la cantidad de calor que gana o pierde el fluido puede ser significativa. Muchas veces no se desea una transferencia de calor, por lo que se recurre a aislar las tuberías o los ductos para así evitar una pérdida o una ganancia de calor. Y también se deben de tener en cuenta las interacciones de trabajo en un volumen de control, donde se tiene una sección de calentamiento, ya sea en una turbina o un cable eléctrico. Los cambios de energía cinética son por lo general insignificantes, ya que a las velocidades que fluye un flujo son relativamente bajas, pero pueden tomar importancia en el flujo de gas en ductos con áreas de una sección transversal variable. Los cambios en la energía potencial también son nulos, pero también pueden ser relevantes, cuando el fluido experimenta un cambio considerable en su elevación mientras fluye por una tubería o ducto. Para tener una mejor explicación de los procesos antes mencionados, daremos resolución a un problema, en el que se tiene una regadera ordinaria donde se mezcla agua caliente a 140 grados Fahrenheit y agua fría a 50 grados Fahrenheit,
y se desea suministrar un flujo estacionario de agua tibia a 110 grados Fahrenheit. Determine la relación de flujos másicos de agua caliente y fría. Suponga que las pérdidas de calor desde la cámara de mezclado son insignificantes y que el mezclado ocurre a una presión de 20 psi, por lo que tenemos los siguientes datos: temperatura 1, 140 grados Fahrenheit, temperatura 2, 50 grados Fahrenheit y temperatura 3, que sería la temperatura de salida, a 110 grados Fahrenheit, con una presión de 20 psi. Como estamos hablando de una cámara de mezclado, la presión permanecerá constante. Podemos sacar los valores de la entalpía de la tabla. En este caso los obtuve de la tabla A4E de agua saturada en base a la temperatura. Entonces la entalpía 1 es de 107.99 BTU sobre libra metro, la entalpía 2 es de 18.07 y la entalpía 3 es de 78.02. Tendremos la siguiente ecuación acerca del balance de energía, en donde la transferencia de calor menos el trabajo es igual al flujo másico que sale menos el flujo másico que entra, más los cambios de energía cinética y los cambios de energía potencial. Si recordamos, no se tiene una transferencia de calor en este proceso, ni tampoco se tiene un trabajo. Y los cambios de energía cinética y energía potencial son insignificantes. Por lo tanto, podremos descartar esos valores, quedando la siguiente ecuación, en donde el flujo másico de salida menos el flujo másico de entrada es igual a 0. Para dar resolución a este problema, haremos uso de la ecuación de balance de masa, en donde la masa de salida es igual a la masa de entrada, que en este caso sería la masa 3 es igual a la masa 1 más la masa 2. Sustituyendo en la ecuación anterior, daremos en que la masa 1 más la masa 2 por la entalpía 3 menos la masa 1 por la entalpía 1 menos la masa 2 por la entalpía 2 es igual a 0. Si hacemos una reducción de términos, daría que la masa 1 por la diferencia de la entalpía 3 menos la entalpía 1 más la masa 2 por la diferencia de la entalpía 3 menos la entalpía 2 da igual a 0, por lo que obteniendo la relación de flujo másico daremos que será una simple división de las diferencias de la entalpía 3 menos la entalpía 2 y de la entalpía 1 menos la entalpía 3. Solamente tendremos ahora que sustituir los valores de la entalpía antes ya mencionados, que fueron dados de la tabla, por lo que tendremos un valor de 2. Esto nos dice que el flujo másico de agua caliente debe ser el doble que el flujo másico de agua fría para tener un flujo de agua tibia a 110 grados Fahrenheit. Por lo tanto, hemos dado resolución a nuestro problema. Bien, eso ha sido todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención.